llegado tardecito. No sé si Lady les avisó, que yo le pedí el favor. Sí, ella nos dijo, sí, no se preocupe. Ah, bueno, gracias, doctor Carlos. Buenas noches para todos. Bueno, habíamos quedado en la reunión anterior de que hoy mirábamos cuáles son los interrogantes que tienen, porque necesitaba que digamos que le metieran el acelerador al desarrollo de la segunda y tercera fase, porque en segunda fase solamente me han llegado 3 documentos y ustedes tienen que ir desarrollándolos de todas maneras, no tienen que esperar a que les lleguen las revisiones o que les lleguen las correcciones, sino que deben ir avanzando. Entonces, los escucho para que miremos a ver cuáles son los interrogantes que tienen en segunda y tercera fase. De pronto, Edwin, miremos a Edwin, a ver. Buenas noches, primero que todo. Muy buenas noches, profe, ¿cómo me le va? Bien, Edwin, ¿cómo te ha ido? Bien, aquí tratando de estar en una y en otra, porque ahorita está también Carmen en el otro lado con otra reunión. Sí. Yo quería venir a mirar un poquito cómo iban avanzando los proyectos, escuchar un momento. Sí. También que se me dificultó un poco la conexión temprana. Sí. Veo que por fortuna casi llegamos al tiempo. Sí, te Sí. cuento que estaba por allá en la gobernación haciendo unas gestiones y me demoré un poquito en salir porque por unos documentos que había que gestionar y me tocó esperar un rato y entonces me tocó salir corriendo allá y mi Lady me alcanzó a llamar. Hablé con ella, le dije, Lady, espérenme, dígale, avíseles que me esperen un momentico. Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Bueno, Sí, había 3 elementos, 2 elementos que había, digamos que profundizar. Uno era la temática de el estudio de mercado y el estudio técnico. Y bueno, ya inclusive miramos partes del estudio de costos, que fueron digamos que los elementos, el de costos me atrevía a entregarles y a explicarles para que fueran teniendo en cuenta. El estudio de costos es el estudio de mercado y el estudio técnico resumidos o llevados a valores. Realmente ese es el estudio de costos. Entonces, yo quería escucharlos qué dificultades habían tenido ahí en esos aspectos en el desarrollo de sus entregables. El entregable 1 lo entregaron, hubo 11 personas, y el entregable 3 han ido enviándome, en el entregable 2 han ido enviándome también los entregables. Entonces, es importante que vayan desarrollando sus entregables en el sistema, porque de todas maneras tenemos que avanzar. Lo importante es que avancemos para que podamos llegar a la culminación a la culminación de este diplomado. Y sobre todo que cuando culmine el diplomado nosotros tengamos un proyecto que mostrar. Me parece que ese elemento es el más importante. Tengamos un proyecto que podamos mostrar, pero que además podamos gestionar. Entonces, bueno, en el estudio de mercado nosotros hicimos una proyección de ventas y esa proyección de ventas es la que finalmente me determina a mí el tamaño de planta. Esa proyección de ventas me determina el tamaño de planta, además con otros elementos que son mi capacidad financiera, lo que me acepta el mercado, la tecnología que existe en este momento en el mercado. Esos elementos son claves para poder determinar la capacidad de planta y poder saber si somos capaces o no de producir la cantidad que el mercado nos está aceptando.
Miramos también, otro de los elementos que miramos en la reunión anterior fue la evaluación financiera, cómo se calculaban los indicadores financieros, ¿lo recuerdan? Sino que yo quería pues que tuviéramos la posibilidad de al menos una clase presencial para que en esa clase presencial poderles explicar ya con marcador y ya no con tiza, como les dije alguna vez, no con marcador y calculadora cómo se desarrolla la evaluación financiera del proyecto, ya desde el punto de vista matemático, para que lo entiendan con claridad. Entendiendo esa parte con claridad, ustedes ya empiezan a jugar con eso. Después de que nosotros tengamos claridad en los elementos, empezamos muy fácilmente a jugar con esos elementos. Eh, y lo otro es que hay una parte dentro de los proyectos que es el hacer los análisis de sensibilidad del proyecto. Y esos análisis de sensibilidad es cuando yo, por ejemplo, cambio los valores del precio del producto o cambio las cantidades del producto comercializado o vendido o cambio las tasas de interés y mirar cómo se comporta el proyecto con esos cambios. Entonces, desde ese punto de vista es importante cuando uno logra hacer sus cuadros de costos de forma, digamos que vinculados, que es como se les llama técnicamente, yo a veces le digo enlazados los cuadros, para que cuando yo cambie algunos cuadros, me cambien todos los demás y me cambie inclusive la evaluación financiera. Ese elemento es clave, porque en el análisis de sensibilidad, yo puedo cambiar esos elementos para poder cambiar absolutamente todo. Denme un segundito, por favor. Profe, no se le oye. Denme un segundito, doctor Carlos, que estoy buscando unos documentos aquí.
Bueno, estoy aquí nuevamente. Discúlpenme, estaba buscando un papel para dar un dato. Bueno, es importante entonces que dentro de del Excel, yo les expliqué en Excel cómo podían calcular los indicadores financieros, pero es importante que para calcular esos indicadores financieros nosotros conectemos todos los cuadros de costos para que cuando cambiamos algo en algún cuadro los demás cambien inmediatamente. Entonces, el asunto es que además de nosotros poder cambiar esos elementos en un cuadro, poder calcular de una vez los indicadores financieros para que cuando yo cambie en el cuadro, además me cambie mi valor presente neto y mi tasa interna de retorno. Esos elementos son clave tenerlos en cuenta. Hay una cosa ahí que es, digamos como les decía hace un momento, cuando yo hago análisis de sensibilidad, yo lo primero en el análisis de sensibilidad, lo primero que cambio es el precio. Entonces, cuando los cuadros de costos están enlazados, a mí se me facilita cambiar el precio y me cambia todos los cuadros, inclusive me cambia los indicadores financieros. Cuando yo cambio las cantidades vendidas, me cambia también inmediatamente todos los cuadros y adicionalmente me cambian mis indicadores financieros. Entonces, los análisis de sensibilidad se hace desde ese punto de vista mucho más fácil, porque no puedo yo hacer 2 o 3 proyectos diferentes uno con un precio diferente a otro y a otro, o con unas cantidades o 3 proyectos diferentes con cantidades en ventas diferentes. Eso nos lo permite precisamente el Excel. Es decir, que nosotros podamos sacar nuestros costos y podamos enlazarlos de forma tal que podamos hacer pequeños cambios que generen todos digamos, las posibilidades dentro del proyecto que estamos analizando. Entonces, esos elementos son clave tenerlos en cuenta. Yo quería ver qué preguntas tenían, qué dificultades se les había presentado en el desarrollo del evento. Creo que está, bueno, Edwin sería, y ¿quién estamos? Surileidi. ¿Surileidi está por aquí? Sí. Bueno. Entonces, les escucho las preguntas que tengan. A ver. Generalmente en todas estas tutorías me han escuchado básicamente a mí. Ahora yo quiero escucharles la voz a ustedes. ¿Qué dificultades han tenido y dónde podemos ir subsanando para ir desarrollando los entregables? Recuerde que Suri tiene problemas con el micrófono. Entonces es posible que esté escribiendo las preguntas. Sí, Surileidi generalmente escribe en el chat. Aunque a veces le escribiera al WhatsApp a Lady Joeli. Sí, también. Profesor, ¿puede explicar un poco sobre la evaluación económica y social? Listo. A ver, Surileidi. Espérenme, yo prendo la luz que tengo posterior para que creo que nos dé más iluminación. Bueno, miremos, se dificulta un poquito prender la luz. Bueno, hay varias evaluaciones. En general, la evaluación de proyectos parte primero de la evaluación financiera, la segunda es la evaluación de impacto ambiental, la tercera es la evaluación social y la cuarta es la evaluación de impacto económico. Esas son las 4 evaluaciones que se realizan dentro de un proyecto. En la evaluación financiera, pues entonces sacamos unos indicadores financieros que como mínimo yo les dije es valor presente neto, tasa interna de retorno y relación beneficio-costo. Como mínimo son esos 3 indicadores financieros los que debemos desarrollar o calcular.
En la evaluación social, nosotros lo que evaluamos son condiciones de vida y satisfacción de necesidades básicas. En ese sentido, digamos que desarrollamos todo el proceso de evaluación social de proyectos. En la evaluación económica, entonces, lo que analizamos es la forma como las sociedades invierten los factores de producción para solucionar su problemática. Porque es que la economía realmente lo que analiza es la inversión de factores de producción. Entonces, miramos esos factores de producción, tierra, trabajo y capital de los que habíamos hablado, conocimiento y performance, organización, o sea, organización y performance, cómo se invierten para producir, qué productos estamos elaborando para satisfacer las necesidades de la población. Esa es la evaluación económica. Y en la evaluación de impacto ambiental hay varios elementos. Uno, la contaminación de aguas. Dos, la contaminación de aire. Y tres, la contaminación visual, o sea, los cambios en el paisaje. Entonces, esos elementos tenemos que mirarlos. ¿Cómo es la calidad del agua? ¿Cómo es la calidad de suelos? ¿Cómo es la calidad del aire? ¿Y cómo es el paisaje antes de la ejecución del proyecto y posterior a la ejecución del proyecto? Es decir, ¿cómo es el impacto de la ejecución del proyecto sobre esos elementos? Entonces, agua, aire, el paisaje y suelos. Entonces, ¿cuál es el impacto sobre esos elementos? ¿Cómo se va cómo el proyecto va a impactar esos elementos? Pero también tenemos que mirar cuál es el proyecto de mitigación y de recuperación de esos elementos. Entonces, mitigación para que el impacto sea menor, y también recuperación para poder revertir ese proceso. Entonces, en agua, aire, suelos y paisaje. Esos son los elementos que tenemos que tener en cuenta, Surilady. Ahora, en lo que respecta en lo que respecta a la evaluación social, básicamente lo que tenemos, es decir, yo te estoy presentando los elementos fundamentales, pero eso debemos desarrollarlo completamente para poder establecer cuáles son las necesidades que se le presentan a esa población y cómo se van a ir solucionando cada una de ellas y cuáles quedan sin solucionar y por qué. En la evaluación económica, entonces, nos toca mirar en ese sector de la población, ¿sí? Suri pregunta, ¿podemos afirmar que la TIR nos permite compensar los diferentes costos de inversión y de acuerdo a ello tomar la decisión de estimar la viabilidad del proyecto formulado para poder ejecutarse? Sí, Surilady. A ver, ahí con los indicadores financieros yo puedo decir si el valor presente neto es superior a 1 o es superior a 0, pues, ¿qué es lo que dice la teoría? Si el valor presente neto es superior a 0, yo puedo decir que el proyecto es financieramente viable. Luego, si el proyecto es financieramente viable, yo puedo tomar la decisión de inversión. Igual con la tasa interna de retorno. Si la TIR si la tasa de interés es superior a la tasa de interés de otros proyectos que tenga como posibilidades de inversión, entonces ahí yo puedo decir que el proyecto también es financieramente viable. O si es superior al DTF a 90 días. Cuando no tengo otros proyectos de inversión, yo tomo el DTF a 90 días como tasa de interés de oportunidad. Entonces, si es superior al DTF a 90 días, yo puedo decir que el proyecto es financieramente viable. O sea que los indicadores financieros me permiten a mí determinar si el proyecto es viable desde el punto de vista financiero. Es importante tener en cuenta que es desde el punto de vista financiero, porque un proyecto puede ser financieramente viable, pero técnicamente imposible. Esos elementos hay que tenerlos en cuenta, Surilady. ¿Qué otra pregunta tiene?
Bueno, ahí le dice que gracias por haberle respondido las dos preguntas. Ahí hay Profe, una... ¿puedo hacerle una pregunta mientras vienen? Sí, claro, bien pueda, doctor Carlos. En los proyectos de tecnología, donde en teoría no voy a construir, ¿cómo se maneja el tema ambiental? De todas maneras, todo proyecto debe tener una evaluación de impacto ambiental. Si no hay contaminación, porque yo puedo generar contaminación cuando estoy haciendo una transmisión de una frecuencia o una señal, puedo generar procesos de contaminación. Pero se debe evaluar el antes y el después del proyecto para poder determinar si hay o no hay impacto ambiental. Hay proyectos donde no hay impacto ambiental. Hay otros proyectos donde el impacto ambiental es positivo. O sea, no siempre el impacto ambiental es negativo. Hay posibilidades de que el impacto ambiental sea positivo. Entonces, esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Pero, por ejemplo, cuando hago transmisiones, las transmisiones, ¿en qué frecuencia voy a transmitir? ¿Con qué potencias voy a transmitir? Por ejemplo, en lo que es el Internet o el Wi-Fi, ¿con qué potencias voy a transmitir? Y si eso está generando algún tipo de contaminación. ¿Sí satisface su pregunta, doctor Carlos? Claro ¿O no? que sí, sí, señor. Gracias. Bueno, doctor Carlos, sí, porque en lo que es transmisión por radiofrecuencia, porque básicamente son radiofrecuencia del Wi-Fi, también hay procesos de contaminación dependiendo de la frecuencia. Entonces, hay frecuencias altas o frecuencias bajas y hay frecuencias altas que pueden afectar el oído y hay frecuencias bajas que pueden afectar otro tipo de elementos. Entonces, ¿qué es lo que estamos afectando? ¿Cuál es la situación antes del proyecto y cuál es la situación después del proyecto? Ya. Entonces, lo que le decía, de todas maneras hay proyectos que tienen un impacto positivo sobre el medio ambiente. Por ejemplo, los reservorios de agua tienen un impacto positivo. ¿Qué otra pregunta tiene, doctor Carlos? ¿O Suriley? Perdón. ¿O Sí, yo Edwin? tengo otra. Bien pueda, Usted doctor Carlos. mencionó de proyectos que tienen indicadores que dicen que se puede realizar, pero Sí, que técnicamente son, pues no imposibles, pero sí muy difíciles de desarrollar. ¿Tiene sí. un ejemplo de algo de eso? Por ejemplo, en tecnología, doctor Carlos. O sea, el proyecto puede ser financieramente viable, pero la tecnología que existe en el mercado no me permite ejecutar ese proyecto. Es decir, se queda por debajo de los niveles de producción. ¿Sí me entiende? Entonces, ahí el proyecto es financieramente viable, pero técnicamente no se puede ejecutar. Claro. Ese es el elemento. Ok. Ahora, habría que analizar otro tipo de proyectos por el punto de la microlocalización, donde el proyecto puede ser financieramente viable, pero desde el punto de vista de microlocalización puede ser imposible. Imposible, sí, Entonces, claro. esos son, por eso es que las evaluaciones de proyectos, cada una es independiente. Inclusive, los indicadores financieros son independientes. Un proyecto puede tener una tasa, puede tener un valor presente neto que sea positivo, pero no presente tasa interna de retorno, por ejemplo, esa es una posibilidad, o presente múltiples tasas internas de retorno. Entonces, esa es otra también posibilidad. O sea que desde el punto de vista financiero, un valor presente neto positivo dice que la teoría que el proyecto es financieramente viable, pero Viable, una sí. tasa interna de retorno que presenta múltiples raíces o múltiples soluciones para la TIR, el proyecto no es financieramente viable. Entonces, ahí se presenta una contradicción entre dos indicadores financieros. Entonces, es donde toca entrar uno a definir si va a ejecutar el proyecto y cuáles son las soluciones que va a dar a esos elementos. Ok. Profe, Suri hace una pregunta. ¿Una persona natural puede presentar a una entidad un proyecto para buscar fuentes de financiación? Sí, es posible. Es posible. A una entidad, un proyecto. Claro, miren, ahí Shuri Lady está colocando a una entidad, no especifica si es pública o privada,
Pero sí, porque generalmente nosotros como personas naturales a veces presentamos proyectos, por ejemplo, a organismos de cofinanciación, por ejemplo, mm, a ¿cómo se llama? Las instituciones externas. Esto tiene un nombre que en este momento se me escapa. Pero sí, yo puedo presentarlo. Lo que sí es que obviamente la institución se reserva la posibilidad de aprobar o desaprobar el proyecto. Ese es el elemento que es clave, pero hay muchas personas han presentado proyectos a nombre de organizaciones sociales y terminan ejecutándolos. Hay muchos organismos multilaterales que generan, que permiten recursos para eso, para esos elementos. Y ahorita con lo de la pandemia hubo mucha gente que logró presentar algunas propuestas con, con cooperación internacional, eso, con cooperación internacional y pudo ejecutar algunas cosas con comunidades. Sí es posible, Suri Lady. Ahí el problema es con la administración pública, es bien difícil, pero no es imposible, porque usted sabe que desde la administración pública también a eso se le puede dar manejo, pero es más complicado. Con organismos multilaterales es posible, pero con la administración pública es un poco más complicado. ¿Qué otra pregunta tiene? ¿Qué otra pregunta tienen? Yo necesito es que vayan avanzando en los entregables. Es importante que vayan avanzando en los entregables para que podamos llevar a feliz término el diplomado. Mañana tenemos reunión con Lady a las 9. Entonces 9 yo de la le mañana. pido el favor que envíe un correo a todos los que están en este momento entregando trabajos para que revisen y publiquen los avances de cada una de las unidades. Ah, Que no bueno. se queden esperando. La otra cosa, profe, es bueno, y eso se los voy a decir, y es bueno que usted lo recalque. El hecho de que le entreguen el trabajo a usted está bien porque usted lo revisa, y eso me parece perfecto. Pero tienen que publicarlo en el campus para que les permita abrir la siguiente unidad o el Sí, siguiente claro. tema. Sí, Entonces, claro. eso es bueno que quede claro, porque si no, algunos van a decir, pero ¿por qué no me abren el siguiente Plataforma, tema? sí, Si claro. no está en el campus, no, eso es automático, mejor dicho. Y lo otro es que a pesar de que hayan enviado, de que por ejemplo le esté revisando el segundo entregable, ustedes deben estar subiendo el siguiente, no hay problema, no me pongan a esperar que el docente les revise, sino que suban el siguiente, que en esa medida se va revisando y se va ajustando. Ese es el otro elemento que hay que tener en cuenta. Se va revisando y se va ajustando lo que está ya sobre la plataforma. Suri Lady dice, profe, hoy envié el entregable de la unidad 3 Sí. porque había tenido problemas de conectividad y un poquito de trabajo en la oficina, pero ya pude entregar la unidad esperando correcciones. Listo, Suri Lady. Vamos haciendo las correcciones y vamos haciéndolas ahí en la plataforma de una vez. ¿Qué otra pregunta tiene? A ver, Suri Lady, ¿qué otra pregunta tienes? En la próxima clase voy a explicarles, voy a tomar los indicadores financieros, las gráficas de los indicadores financieros y te profundizo un poquito en la pregunta que me hiciste, Suri Lady, de la pregunta que si cubría los costos. Esta pregunta de acá. Podemos afirmar que la TIR nos permite compensar los diferentes costos de inversión y de acuerdo a ello, Tomar la decisión de estimar. tomar una decisión de, claro. Esa pregunta te la voy a responder, te voy a profundizar en la próxima clase, te hago unas gráficas para que me entiendan, sobre todo la gráfica de la TIR, para que entiendan hasta dónde van los costos
dónde inicia la TIR, dónde está el valor presente neto y desde dónde hasta dónde es viable el proyecto financieramente. Recuerdan que yo les mostré, les hice una gráfica y les dije, este es el espacio donde el proyecto es financieramente viable desde el punto de vista de la TIR. Esa grafiquita vamos a volverla a revisar y ahí en ese espacio están cubiertos los costos de producción, en ese espaciecito. Para tasas de interés más altas, de ese puntico que les había diseñado, para tasas de interés más altas, el valor presente neto se hace negativo. Entonces, para tasas de interés más altas, el proyecto no es financieramente viable. ¿Sí? Ahora, ahí hay una cosa que hay que tener en cuenta y que ese día no se los coloqué en la grafiquita, y es cuando yo estoy trabajando con crédito. Entonces, cuando yo estoy trabajando con crédito, hay que subir otra paralela al eje de las y esa paralela es la tasa de interés del crédito que yo estoy pagando. Entonces, miren que se me disminuye a mí mi tasa interna de retorno, porque la tasa interna de retorno es la diferencia entre el eje de la y la paralela que va sobre el punto de la tasa interna de retorno, menos el espacio entre el eje de la y la tasa de interés que yo estoy pagando. Entonces, ahí se reduce el espacio donde el proyecto es financieramente viable. Básicamente por eso. Esa es la razón por la cual yo nunca puedo prestar plata por fuera del sistema financiero para invertir en un proyecto. Porque cuando yo busco plata por fuera del sistema financiero, esa plata me está saliendo dependiendo de las tasas de interés. Por ejemplo, cuando un agiotista o un prestamista les presta plata, les presta como mínimo, bueno, generalmente prestan al 10%. Y cuando ustedes miran, el 10% es realmente el 120% efectivo anual. Resulta que cuando ustedes prestan en un banco, cuando prestan plata en un banco, la tasa de interés es del 28%, inclusive llega a veces hasta cuando hay escasez de dinero en el medio al 33% efectivo anual. Pero del 28% al 120% de interés efectivo anual hay mucha diferencia. Entonces, yo nunca debo prestar recursos por fuera del sistema financiero para invertir en un negocio, porque al final termino trabajando para pagarle al prestamista y al final resulta que el negocio se revienta porque no alcanza para pagar esas tasas de interés. Entonces, no es sano nunca prestar dinero por fuera del sistema financiero para pagar, para generar empresa. No es un buen negocio, no es una buena idea, porque si la empresa me está generando una tasa interna de retorno póngale en las mejores condiciones del 35% efectivo anual y ustedes tienen una tasa de interés del 28% efectivo anual, pues eso no es un gran negocio que podamos decir, ¿no? Al final tenemos que liquidar la empresa o entregársela al prestamista. Entonces, no se debe hacer ese tipo de elementos. Profe, pregunta Surilady si fue posible coordinar la clase presencial. Surilady, mire que estamos en eso. El profesor Pedro Sepúlveda estaba haciendo la consulta a Bogotá, no sé cómo le habrá ido. O sea, en la reunión anterior que tuvimos de tutores, el profesor Pedro Sepúlveda estaba haciendo esa gestión con Bogotá. Él quedó de hacer esa gestión con Bogotá, no sé cómo le habrá ido, pero ahí estamos pendientes, Surilady. Sobre todo que las gráficas, cuando hemos hecho gráficas, las gráficas aquí, cuando hemos hecho gráficas o explicado algunas cosas, nos ha tocado a mano hacer gráficas rápidamente para poderle solucionar las preguntas. Pero no hemos dado los medios y en eso nos ha colaborado bastante Lady para poder solucionar. Listo, sorry Lady. Profe, una pregunta. ¿Cuándo quedaría la próxima reunión, en principio? Pues nosotros siempre nos reunimos martes y jueves. Ok, listo. En martes tenemos próxima reunión. Y ahí el jueves tenemos la próxima reunión. ¿Tienen alguna otra pregunta? Doctor Carlos, ¿usted tiene alguna?
No, señor. Gracias. Bueno, Suri Lady. Dice que no. Bueno, Edwin, ¿tendrá alguna? No, Edwin es el de la oficina del alto comisionado que entra y revisa cada una de las videoconferencias. Entonces él se despidió porque se iba, ahorita hay videoconferencia, creo que con la profe Janet. Entonces se iba a revisar esa videoconferencia. Ah, ya. Ah, bueno, profe. Entonces, ¿dejamos ahí por hoy? ¿O tienen alguna pregunta? Suri Lady creo que dice que no. No tiene preguntas. Doctor Carlos, ¿usted tiene alguna? No, señor, esas que me dio, las dos que me respondió aclararon el tema. Muchas gracias. Pero de qué, profe, con mucho gusto. Entonces, el martes nos vemos a las 7 de la noche. Nos volvemos a ver, ¿vale? El martes volvemos a revisar lo que fue los indicadores financieros para